te llevó a estudiar psicología? Quería entender la mente de las personas. En ese momento creía que la psicología estudiaba la mente, ese dualismo cartesiano sí que se puede ver. Así que bueno, me anoté por eso. En principio me anoté a administración de empresas y al final, a último momento, justo antes de que cierre, me terminé pasando a psicología. ¿En algún momento de tu carrera tuviste un quiebre o crisis de no querer ejercer tu profesión? Por suerte no. No siempre supe que quería hacer clínica igual. Mi mamá trabajó siempre en empresas, entonces el modelo que tenía era alguien que se iba y digamos todo el horario de oficina, así que me imaginaba más bien haciendo psicología del trabajo, dedicándome como a recursos humanos soft, ¿sí? Toda esa parte, pero al final terminé haciendo clínica. ¿Qué recomendarías a estudiantes avanzados de psico? Les recomendaría elegir las materias optativas de la carrera que tienen prácticas basadas en la evidencia. En el caso de la UBA eran, entre otras, biología del comportamiento, análisis y modificación de la conducta, y me acuerdo de haber hecho una práctica muy buena, métodos psicofisiológicos, no sé si seguirá existiendo o no. Por fuera de la facultad buscar cursos, ¿sí? Breves, introductorios, que también sean de prácticas basadas en la evidencia. Pueden ver cuáles son los programas de esos cursos, ver si tienen recomendaciones de otros estudiantes y anotarse y probar y empezar a formarse a la par de la carrera, no esperar a recibirse, como hice yo, pero recién ahí empezar a estudiar, sino tratar de ir haciendo alguna cosa a la par. Y por último, reunirse con personas que están en la misma. Si te gustan las prácticas basadas en la evidencia, busca gravitar alrededor de las personas que están en la misma en la facu. Eso da lugar a grupos de estudio después que uno puede formar o a compartir libros o papers, artículos, y al final todos están en la misma, entonces ese comportamiento de estudiar termina siendo reforzado por el grupo al que perteneces. ¿Vas al psicólogo? No. Fui por mucho tiempo a mis 19 años, o sea, empecé a los 19 años, fui por mucho tiempo más por una depresión que tuve que después se transformó en una distimia, o sea, una depresión de larga data. Por suerte después las circunstancias que le dieron origen a mi depresión cambiaron, así que el cuadro remitió y después no volví a ir. Esa terapia no me funcionó, no fue una buena terapia realmente, iba solamente para hacer catarsis y hablar de la semana y salí de ahí sin ninguna herramienta, pero por suerte, como decía, las circunstancias que le habían dado origen a mi depresión cambiaron y por eso al cabo de un tiempo pude empezar a sentirme mejor. ¿Cómo nació Psicosimple? Fue por mayo del 2019. Yo en ese momento me encontraba haciendo integración escolar por segundo año consecutivo y estaba estudiando ya el segundo cuatrimestre del posgrado. Y estaba cansada de entrar a Instagram y ver frases vacías o de escuchar a las personas que decían que la psicología no servía o que ir al psicólogo no servía. Y entonces, en lugar de quejarme al respecto, decidí hacer algo y empecé a escribir posteos a la par que iba estudiando en el posgrado. Tengo la premisa, y ya la tenía en aquel momento, de que las personas que pueden explicar algo simple es porque realmente lo entienden. Entonces me puse el desafío de tratar de explicar cada semana 1 o 2 temas de los que iba estudiando en 2000 caracteres. Y si lo podía hacer simple, era porque lo estaba entendiendo. Así que así nació el proyecto, originalmente como un proyecto de difusión de psicología científica, con los objetivos de concientizar sobre la importancia de la salud mental y de la psicología, desestigmatizar un poco a la profesión y también a los trastornos mentales, fomentar el pensamiento crítico, esa era otra cosa que quería hacer en ese momento, y tratar de hacer todo esto de forma apta para todo público además, ¿no? Como decía, que sea simple y comprensible para cualquier mortal no estudiante de psicología. ¿Por qué Psicosimple lleva P 2 veces? La segunda P es rara, totalmente, es rara. Yo quería algo con el prefijo psi, entonces agarré el diccionario literalmente y empecé a buscar las palabras que arrancaban con sí, lo que sea. Y entre esa búsqueda encontré la palabra simple. Y dije, qué genial sería juntar la palabra psi, o sea, el prefijo psi con la palabra simple. Entonces dije, listo, mi emprendimiento se va a llamar Simple, que es psicología simple. Y ahí nomás ya se me ocurrió el eslogan de psicología cortito y al pie. Así que creé el logo con eso. Era simple. Si ustedes ven, el logo tiene un cerebrito y adentro lo que dice grande es simple.
Pero, ¿qué pasa? Pensaba que si la gente iba a querer buscar algo de esto, iba a buscarlo con el prefijo psico completo. Entonces dije, bueno, en el logo voy a poner simple, pero para que la gente lo encuentre fácil voy a poner psico simple. Y al final lo que pasó fue que la gente le empezó a decir psicosimple, psicosimple, psicosimple. A mí no me gustaba honestamente al principio, pero se empezó a instalar y me empecé a hacer amiga del nombre y al final era mucho más fácil modificar el logo que tratar de convencer a toda la gente de que lo llamara diferente. Así que al final agregué el psico arriba y es por eso que ahora el logo está constituido de esa manera. Arriba van a ver que dice psico chiquito y abajo simple grande. Así que bueno, esa es la razón. En el futuro, si hago otro emprendimiento, probablemente me instruya más antes de ponerle el nombre, pero acá salió así y al final ahora me gusta cómo se llama. ¿Con qué problemáticas te gusta más trabajar? Me gusta trabajar con perfeccionismo desadaptativo, hábitos, procrastinación, desorganización, todo ese tipo de cosas. Y también con los trastornos del espectro de ansiedad, ansiedad social o trastorno de ansiedad generalizada o ansiedad por la salud, ese tipo de cosas. ¿Por qué? No sé realmente, creo que con las primeras dos me siento muy identificada. Yo soy una persona perfeccionista, adaptativa en este momento de mi vida, por suerte, y también me encanta todo el tema de hábitos, así que calculo que esas problemáticas en particular porque me entusiasman y porque me gustan mucho y porque las he vivido personalmente. La última no tanto, no diría que soy una persona ansiosa, soy más del espectro de la depresión, de hecho sufrí de depresión como les contaba en otra pregunta, pero no sé, es llevadero el tratamiento, me gusta el orden, la jerarquía de exposición y más o menos son los mismos principios que se van repitiendo en las diferentes problemáticas, así que es algo con lo que me siento súper cómoda trabajando. ¿Tenés consultantes que te caen mal? No. Tengo presente que ante todo tengo enfrente a una persona que está sufriendo, que la está pasando mal, que intentó un montón de cosas antes de decidir levantar el teléfono para buscar a un psicólogo y tener eso siempre presente, ¿no? Esa mirada compasiva, creo que se podría decir, me ayuda mucho a trabajar con las personas y digamos, es como si mis valores o hay un montón de cuestiones personales que quedan de costado, ¿no? Que quedan de lado. Así que si yo tengo esa mirada compasiva y hago lo que tengo que hacer basándome en principios de la conducta, es muy difícil que un paciente me caiga mal. O sea, habrá gente que en otra vida seríamos amigos, sí, pero de ahí a que alguien me caiga mal, nivel es imposible trabajar con esta persona, no, nunca, en absoluto. ¿Por qué haces terapia virtual y no presencial? Varias razones. La primera de ellas es que puedo usar pijama o ropa cómoda. La segunda es que los pacientes se ausentan menos y llegan menos veces tarde. Es como que están más cómodos en su casa y es más fácil conectarse desde cualquier lado. La otra razón es porque me encanta compartir pantalla y eso en un consultorio presencial es más difícil, ¿no? Yo soy mucho de las planillas, de los registros, de compartir pantalla y eso vía Zoom o Meet es muy fácil de hacer. Y otra razón es porque no tengo ganas de pagar un alquiler de un consultorio cuando no tengo por qué hacerlo y puedo perfectamente hacerlo desde casa vía internet. Tu top 3 de libros de psico recomendados. Me los anoté porque algunos tienen nombres en inglés y no quería estar haciendo macanas para no poder recomendarlos bien. El primero es El mapa transdiagnóstico para la formulación de casos y planificación de tratamientos, guía práctica para la toma de decisiones. Los autores son Frank y Davidson. Como lo dice el título, es un mapa que uno puede ir siguiendo para poder hacer una evaluación del caso, transdiagnóstica justamente, y para poder desarrollar e implementar un plan de tratamiento. Fue uno de los libros que me salvó la vida cuando empecé a atender y no sabía bien por dónde arrancar y estaba sola en Pampa y la Vía. Otro libro es Análisis funcional de la conducta humana, concepto, metodología y aplicaciones, de María Jesús Froilán Parga. Es un librazo, explica los procesos de aprendizaje, básicamente, explica cómo hacer análisis funcional de la conducta en algunos casos clínicos, o sea, aplicado directamente ahí en la práctica, y también hace el análisis funcional de términos psicológicos como, no sé, el concepto de autoestima, por ejemplo, o de refranes. Así que la verdad que es re interesante, está muy bueno. Y el último es
Act Made Simple de Russ Harris o Act Hecho Simple. De ahí saqué un montón de ejercicios que uso con mucha frecuencia hoy en día con mis consultantes actuales. Me parece que es un librazo. Si tuviera que ir al pasado y recomendarme a mí misma 3 libros por los cuales arrancar, creo que estos serían definitivamente. ¿En tu vida diaria practicas las técnicas de tu saber? Definitivamente sí. No tengo la vida resuelta, tengo problemas como todas las personas y atravieso algunas circunstancias que no me son fáciles. Y sí, definitivamente no me pongo a llenar planillas porque no estoy en fase de incorporación de habilidades. Ya hay muchas que son parte de la rutina y del estilo de vida que llevo, pero sí, definitivamente aplico lo que sé y lo que hago con los consultantes. Si no existiera la ética, ¿qué te gustaría investigar? Más que la ética, pienso en algo muy de ciencia ficción. Me llama mucho la atención o me genera mucha curiosidad en qué punto podríamos trazar la línea entre lo innato y lo adquirido. Entonces me imagino como un experimento re de ciencia ficción que implicaría, no sé, clonar a alguien muchas veces, o sea, la misma carga genética porque es la misma persona, y poder insertarla después en diferentes ambientes, o sea, muy, muy distintos, y que además uno pueda manipular esos contextos o esos entornos y ver cómo se modifica la conducta de esa persona, de ese clon, en función del contexto en el que está inmerso y de las variables que estamos tocando y manipulando. Me parece que si pudiéramos hacer ese experimento, es imposible porque es ciencia ficción, pero que si pudiéramos, aprenderíamos un montón sobre cuáles son las claves del contexto, cuáles son las variables que podríamos manipular para ayudar a las personas a vivir vidas valiosas, incluso en ambientes en donde es un poco más difícil, ¿no? Quizás no son 100 variables las que tenemos que tocar, quizás tocando 20 variables ya podemos hacer que esa persona tenga una vida que valga la pena ser vivida, y son cosas que se podrían tocar y manipular. Ciencia ficción, obviamente, pero bueno, soñar es gratis. ¿Son esenciales los psicofármacos para resolver un problema psicológico? Los problemas psicológicos son problemas del comportamiento. Las personas que tienen problemas psicológicos necesitan aprender a comportarse de una manera diferente. Los psicofármacos, a mi parecer, van a posibilitar ese aprendizaje, pero no son ni necesarios ni suficientes para resolver un problema psicológico. La persona que tiene un problema psicológico tiene que aprender los principios que rigen la conducta y tiene que aprender a comportarse diferente, a manipular el contexto y a comportarse diferente. Si eso lo logra, ese problema que tiene va a remitir o va a disminuir mucho en intensidad, por ejemplo, o en gravedad. Pero los psicofármacos en sí solos no van a ser suficientes. Lo que sí van a hacer es posibilitar un terreno, ¿sí?, en donde el aprendizaje de hecho sea posible. Así es como lo pienso yo, esa es la opinión que tengo.